Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl y como todos los miércoles les anticipo que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con nuestro editor económico Iván Weissman. Vamos a estar hablando de este último IMASEC que no fue muy bueno, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento económico. Vamos a estar hablando del alza de las cuentas de la luz y de todas las medidas que se están evaluando para que el impacto sea menor para una mayor cantidad, naturalmente, de familias. Y vamos a estar hablando también de los coletazos del debate de Joe Biden con Donald Trump y las consecuencias que esto tiene para el mundo finalmente. Pero nos queremos detener ahora en todo lo que significa el combate contra el crimen organizado en una arista que es esencial y que ha generado mucha controversia, que es el levantamiento del secreto bancario. Vamos a hablar respecto de aquello y también de las últimas informaciones que se han conocido sobre el asesinato de 2 testigos protegidos en Lampa. Esto se suma a otro caso que ocurrió este año en una situación que fue muy dramática de una joven asesinada en Ovalle. Bueno, de todo esto y más pasamos a conversar a esta hora con Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social COES, académico de la UTEM y experto en criminología geográfica y análisis de datos. Matías, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Matías, vamos a hablar de lleno, pues yo sé que ahí tenemos mucho tema que conversar contigo sobre secreto bancario, pero antes vamos a una de las aristas más brutales, ¿no es cierto?, del crimen organizado, que tiene que ver con la forma en que opera, cómo, en definitiva, ¿no es cierto?, se va tomando los territorios. Y puntualmente te quiero preguntar por este caso que se conoció de 2 testigos protegidos que fueron asesinados. ¿Qué pasa aquí? A ver, llama la atención, pero uno dice, bueno, pero ¿cómo se protege a una persona que está arriesgando la vida para poder denunciar a una banda específica? ¿Cómo ves lo que aquí ocurrió? Mira, yo creo que en Chile no tenemos las herramientas para hacerlo. Ya, tal como no tenemos las herramientas para seguir ruta de dinero, tampoco tenemos las herramientas para tener programas de testigos protegidos. O sea, eh, tú ves de repente la serie o las películas yankees, ¿no es cierto? Oye, o en Europa, te cambian la vida, te llevan a otro lado, hay células especializadas para eso. Nosotros en Chile, como hemos estado relativamente protegidos de todo esto, de todo lo que es el crimen organizado hasta ahora, no habíamos tenido necesidad de desarrollar este tipo de estrategia, ¿ya? Si bien existen programas, no existe el know-how que tú podrías tener para efectivamente poder garantizar la vida de un testigo protegido. Ahora, también hemos visto muchos casos de corrupción en Chile, que ha estado muy tapada, ¿ya? Tenemos corrupción en carabineros, tenemos, o sea, no sé, los pulpos verdes, por ejemplo, ¿ya? Esta Claro. organización de carabineros que también está extorsionando comerciantes. Entonces, en el minuto en que ya se te mete la corrupción dentro del sistema, es muy difícil que no hayan fugas de información, ¿ya? Así que yo creo que aquí no estamos queriendo ver lo que hay, ¿ya? Y el problema con el crimen organizado es que tú tienes que preocuparte de lo que no ves, no de lo que sí ves. O sea, a mí me ha tocado muchas veces, el año pasado, ¿no? Sin ir más allá, el año pasado, con altos funcionarios de gobierno diciéndome, Matías, en Chile no hay crimen organizado porque no tenemos pruebas. Bueno, obvio, el crimen organizado se esconde, entonces no puedes esperar a tener todas las pruebas para empezar a actuar en eso. Lo mismo con los testigos protegidos, ¿ya? Dime una cosa, Matías, ¿qué dirías tú que se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? Mira, yo creo que no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Definitivamente no lo estamos haciendo bien. Lo mejor es que por lo menos ya estamos hablando un poco más a calzón quitado
y nos sacamos esa hipocresía de decir que Chile no es un país corrupto. Ya, o sea, paradójicamente yo creo que eso es lo mejor que ha pasado, porque por lo menos estamos viendo el problema a los ojos. Ahora, en cualquier esfuerzo serio de un país por evitar el escalamiento del crimen organizado, ya, porque estamos claros que en Chile no estamos al nivel de Nicaragua o de El Salvador de Bukele, digamos, ¿ya? Pero es el momento de actuar antes de que el crimen organizado tenga más redes de corrupción, porque si no, revertir ese proceso cuando ya el crimen organizado se empodera a gran escala de un país es muy costoso, muy difícil y muy traumático, ¿ya? Y lo que no estamos haciendo, que es el ABC1, es la ruta del dinero. ¿Por qué? No es lo único, digamos, ¿ya? También es importante sacar, o sea, capacitar mejor a las policías, hacer programas antitestigos, etcétera, 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 pero estamos hablando que si tú incautas el volumen de lavado de dinero, es difícil de estimar, pero son alrededor de 3 puntos del PIB. Son varias reformas tributarias. Entonces, si tú tienes mecanismos eficientes de detección de lavado, de incautación y de reinversión de esos recursos en políticas preventivas y de seguridad, puedes pagar todo el resto de los esfuerzos de seguridad, ¿ya? Entonces, es la piedra angular, digo. Ya insisto, no es lo único, pero es la piedra angular. Porque además de financiar los otros esfuerzos que son caros, me acuerdo que el presidente Boric hace un par de meses habló de reformas tributarias para financiar esfuerzos de seguridad. Eso no puede ser. No podemos aumentar los impuestos para combatir la seguridad porque el ingreso del crimen organizado crece mucho más rápido que los ingresos de cualquier país, ¿ya? Entonces tienes que pegarle donde le duele, tienes que desangrarle el flujo financiero y con eso invertir en políticas de seguridad, ¿ya? Y eso no lo estamos haciendo porque hay, yo te diría, intereses ocultos bastante evidentes en Chile, ya que si tú empiezas a desarrollar herramientas eficientes para detectar lavado de dinero, también va a detectar evasión y elusión de altos patrimonios y de impuestos corporativos, ¿ya? Y sinceramente yo creo que ahí están los intereses que están bloqueando avances en esta materia en el país. Claro, ya. Entremos entonces, ¿te parece, Matías Garretón, de lleno en el tema que nos convoca, que es el levantamiento del secreto bancario? A ver, antes de entrar a tu propuesta, porque te escuchaba el otro día que hay ahí un tema muy interesante que tú planteas que tiene que ver con, y un poquito antes, vámonos atrás, prevenir. ¿Mm? Pero antes de eso, lo que pasa es que te quiero mostrar y te quiero contar cuáles son los argumentos que se dan desde sectores particularmente de derecha, ¿no? Estaba leyendo una columna en el sitio Exante de la abogada y académica Natalia González. Ella dice que lo que está detrás del levantamiento del secreto bancario y de la propuesta del gobierno no es más ni menos que un afán recaudatorio del servicio de impuestos internos, que en realidad lo que aquí hay detrás es eso, porque todo lo demás ya está cubierto por la ley. A ver, entremos de lleno. ¿Qué hay exactamente? Porque lo que se está alegando es que aquí hay un tema de privacidad de mis datos que se verían cuestionados y se verían vulnerados en manos de, por ejemplo, un agente público, un agente estatal. ¿Cómo ves esa discusión? Mira, el, claramente que es un legítimo afán recaudatorio, po. Sí, mira, si el lavado de dinero son 3% del PIB, la evasión de impuestos corporativos en Chile está cerca del 5% del PIB, ¿ya? Entonces, obviamente que tú estás evadiendo impuestos y no querés que te pillen, ¿ya? Y es obvio que el Servicio de Impuestos Internos tiene todo el derecho y tiene incluso el deber de recaudar ese 5% que no lo está recaudando porque no tiene herramientas para detectar esquemas sofisticados de evasión y de elusión de impuestos. Entonces, tiene razón esta columna, ¿ya? Ahora, ¿Ya? defender que yo puedo esconder ilusión y que es legítimo esconder impuestos que yo debiera pagar, me parece pero absolutamente inmoral. O sea, una cosa es que tenga razón y otra cosa es que esté en lo correcto desde un punto de vista de la ética fiscal de un país, digamos, ¿ya? Es efectivo, ¿ya? Que tú puedes encontrar las dos formas. ¿Y por qué? Porque tanto el lavado de dinero como la evasión y ilusión de impuestos son delitos y en otros países son crímenes. En Estados Unidos tú te das 10 años a la cárcel si estás eludiendo impuestos, ¿ya? En Chile te mandan a clases de ética. Entonces, bueno, no sé, yo creo que el problema que se plantea con esa pregunta es más bien moral que técnico. Claro, lo que ¿Ya? Me pasa es parece que absolutamente inmoral defenderlo de esa manera.
¿ya? Claro, Ahora, no, sí, perdona, déjame interrumpirte cortito. No, lo que pasa es que evidentemente que ella nos está diciendo en esta columna que lo que hay que hacer es, o sea, que en el fondo ella está protegiendo que se va o que se eluda impuestos. Lo que pasa es que lo que ella dice es que efectivamente lo que hay que atender acá es que debe haber un resguardo y que debe ser el juez, ¿no es cierto?, frente a la sospecha determinada el que finalmente dé la orden para levantar el secreto bancario, tal como ocurre en la actualidad. Pero quiero preguntarte desde ese punto de vista, ¿por qué eso, desde lo que tú has señalado, no basta? no basta, mira, porque mira, desde los Panama Papers, ¿ya? Y los Pandora Papers, ¿te acuerdas de ese escándalo internacional de Por paraísos supuesto. fiscales, etcétera? ¿Ya? Bueno, la comunidad internacional, ¿ya? Ha ido evolucionando y modernizando las estrategias de detección de lavado de dinero y de evasión, ¿ya? Porque ya se transformó en un problema internacional muy sofisticado que funciona por vías electrónicas. Entonces, es imposible de detectar con las tecnologías del siglo pasado. ¿Ya? Estamos hablando de 1900. Es imposible. Entonces, el GAFILAT y de otros organismos internacionales, el Tesoro de Estados Unidos, en Europa, etcétera, han implementado una serie de estrategias preventivas, ¿ya? Que detectan el lavado de dinero previo a la comisión de otros delitos, ¿ya? Ahora, y aquí está el punto clave, porque estoy de acuerdo, yo también estoy de acuerdo en que no quiero que mi información bancaria esté a vista y paciencia de todo el mundo. Me da lo mismo si es un funcionario público o si es alguien privado, ¿ya? De hecho, me preocuparía más alguien privado que alguien público. Pero en el fondo, lo que se hace es detección anónima, ¿ya? Tal como tú puedes trabajar con grandes bases de datos y se anonimiza, por ejemplo, el censo, ¿ya? El censo de Chile, ¿cómo lo trabajas? Lo trabajas de forma anónima. Tú ves datos agregados de la población y tú no tienes idea de quién es, y hay una serie de resguardos que el Instituto Nacional de Estadística lo hace extraordinariamente bien para que sea absolutamente imposible identificar a una persona a partir de los datos que tú estás analizando. Son datos anónimos. Bueno, lo mismo se hace con información financiera, ¿ya? O sea, los bancos, ellos tienen toda la información. Tu banco está todo, sabe todo, exactamente todas las transacciones que tú haces, ya las sabe el banco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Si tú legislas para que los bancos transmitan esa información en tiempo real, lo que se puede, hoy día es trivial esto, con la tecnología que existen, se centralizan esos datos en forma absolutamente anónima, ¿ya? Anónima, tokenizada, ¿ya? Pero tú puedes tener cuenta en varios bancos, por lo tanto, tú necesitas un ente que centralice esa información y que a partir de tu root tokenizado, digamos, ni siquiera yo sé si eres una empresa o si eres una persona, ¿ya? Pero se junta esa información. Entonces, tú tienes dos patrones que se pueden detectar fácilmente sin saber quién está detrás. Primero, tú tienes un root que gasta más plata de la que recibe. Obvio, obvio que ahí hay un problema. Pero bueno, eso podría ser estar dentro de los errores, digamos. Lo que sí es revelatorio de conspiraciones para lavar dinero o para evadir impuestos es que tú tienes un grupo de entidades, un grupo de roots anónimos, que entre ellos ejecutan transacciones en forma muy frecuente, ¿ya? Entonces tú tienes un pic de frecuencia, te aparecen, imagínate que hay una red y tú tienes nodos que están calientes, así rojos, de tanto que hacen transacciones en ellos, ¿verdad? Porque esa es la forma en que se lava dinero o en que se evaden impuestos, ¿ya? Tú vas mezclando ingresos, egresos, etcétera, entonces es imposible detectarlos al ojo humano, lo que hace la unidad de análisis financiero hoy día, ¿ya? Pero esos patrones son súper fáciles de detectar por inteligencia artificial. Ya se detectan, o sea, en México ya llevan haciendo esto hace un par de años, en Guatemala también, en los países, y en Europa y en Estados Unidos también, hace mucho más años atrás, ¿ya? O sea, los países que llevan harto tiempo enfrentando estos fenómenos, no les ha quedado otra, ¿ya? Y ahora, cuando tú tienes un... es altamente eficiente, es altamente eficiente. O sea, la inteligencia artificial te detectan el 99% de los casos conocidos, porque ese es el grupo de entrenamiento, pero por cada caso conocido, dependiendo del país, tú puedes encontrar 50 o 100 casos
de evasión y de lavado que no habías detectado de otra forma. ¿Ya? O sea, el volumen de lo que está pasando versus la cantidad de casos que estamos detectando es órdenes de magnitud mayor. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está, por así decirlo, el botín recaudatorio. ¿Ya? Si tú fueras eficiente en detectar esos esquemas, vas con la evidencia clarísima. Mire, señor juez, lo que están haciendo este grupo de roots, que yo no sé quiénes son, es exactamente lo que han hecho todos los otros mafias o esquemas de colusión que hemos detectado en Chile para acá. Y el juez, que tiene que informarse, tiene que formarse, etcétera, podrá determinar si yo le llevo la evidencia suficiente para que se levante el secreto bancario de ese grupo de entidades que evidentemente están ocultando dinero de forma ilegal, están cometiendo un delito. Y lo que pasa es que cuando tú encuentras la ruta del dinero, te empiezan a aparecer otros delitos. Y en el caso del narcotráfico o de sicariato o de mafia, ¿ya? O de trata de personas, tú puedes descubrir delitos muy graves contra la vida y la seguridad y la dignidad de las personas que no habrías detectado jamás. ¿Por qué? Porque son organizaciones que su principal preocupación es ocultarse, ¿ya? Y su segunda es ganar plata, o sea, o al revés, digamos, son las dos grandes prioridades del crimen organizado. No sé si queda claro, Sí, si déjame, alguno. déjame preguntarte. Estamos conversando con Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, académico de la UTEM y experto en criminología geográfica y análisis de datos. Déjame entender lo siguiente. Primero, se necesita inteligencia artificial, obviamente, y ahí preguntarte, ¿cuán lejos, cuán cerca estamos de implementar un modelo como este que ya está implementado, como decías tú, en Estados Unidos, Europa? Incluso hablabas, hasta te escuché hablar de Nicaragua en una entrevista. Es decir, no es del otro mundo, pero pregunta, ¿cuán lejos estamos, cuán cerca de implementar un modelo de inteligencia artificial robusto? Y segundo, lo que tú dices, ¿siempre habrá un juez que será el que tenga la última palabra para levantar el secreto bancario? Siempre habrá un juez el que tiene la última palabra. Siempre, siempre. En términos técnicos, yo podría haber implementado esto ayer o el año pasado. No, técnicamente es trivial. ¿Ya? O sea, si le meten los recursos necesarios, en Chile tenemos capacidades extraordinarias de analistas en el Ministerio Público, en la Unidad de Análisis Financiero, en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si aquí el problema no es comprarte un computador más caro o tener a alguien que te haga la programación. El problema acá es que tú necesitas una ley, porque en, en- si tú eres un ente público, por la Constitución no puedes hacer nada que no esté expresamente autorizado por ley. Entonces, antes que exista una ley que diga explícitamente todas las instituciones financieras deberán enviar al día, ¿no es cierto?, un flujo de datos continuo de transacciones anonimizadas a subsistemas de inteligencia económica, yo creo que sería, o a la unidad de análisis financiero, digamos, eh, tú no vas a poder hacerlo porque nunca vas a tener la información. Aquí la barrera está en obtener la información en forma inmediata, un flujo continuo de datos, ¿ya? El resto, lo técnico, es trivial, ¿ya? Es una pequeña inversión, de hecho, o sea, dentro de todas las inversiones en seguridad, ¿ya? Esta es la única que al Estado le permite ganar plata y ganar mucha plata. Porque en todas las otras intervenciones, desde capacitar a la policía, ¿ya? Hasta hacer prevención en los barrios, digamos, son carísimas. El Estado pierde mucha plata, ¿ya? Entonces, no es sostenible el esfuerzo fiscal que eso demanda a largo plazo. Y lo único que es lo sostenible es la piedra angular, que es lo que permite financiar el resto. Ya, pues, pero ¿cómo obtenemos esa información? Por eso te preguntaba si tenemos un modelo, si Necesitas una ley. podríamos ya, pero espérame, tenemos la ley, ok, tenemos la ley. La pregunta es, ¿cómo se implementa? O sea, ¿tenemos la tecnología en Chile, hecha la ley, para implementar un modelo de inteligencia artificial que permita rastrear anónimamente movimientos sospechosos? Ah, la tecnología está. Lo que tienes que hacer es recibir los datos y entrenar tu inteligencia artificial con los casos conocidos. Y eso sí, puede tomar, depende de la cantidad de esfuerzo que le ponga, pero te puede tomar un mes, digamos. Ya, no es
no es algo así difícil desde el punto de vista técnico una vez que tú ya tienes los datos. Aquí el corcho está en los datos. Ahí está el tapón. Y es el tapón que no se quiere mover porque obviamente te van a pillar no solo lavado de dinero, sino que evasión. Ya, pero espérame, dame un segundito, que quiero seguir profundizando en este punto. Cuando tú hablas de lo anónimo, pero tú dices, hay un root que te empieza a saltar o hay varios root que empiezan a interactuar entre sí, pero el root te lleva a la identidad del que está detrás, ¿o no? Claro, pero lo que se hace es un procedimiento de tokenización, ¿ya? Tú tienes el root, ya ese root, tú le aplicas un algoritmo que transforma ese root en una serie de caracteres que es imposible de asociar a ese root, ¿ya? Ahora, esta información va por canales seguros, ¿ya? Se mete en cajas negras de análisis de datos en que nadie puede entrar, nadie puede sacar esa información, ¿ya? Hasta que hay evidencia de que un grupo de roots anónimos está haciendo algo raro, y ahí es cuando se dice, si el juez da la orden, el procedimiento de secreto bancario no es de abrir la cuenta, sino que es de identificar al dueño de esa cuenta, ¿ya? Es distinto el nivel de secreto que tú tienes. Pero tus datos están perfectamente anónimos igual, ¿ya? Y cualquier persona que haya trabajado con datos en el sector público sabe que el sector público en Chile es extraordinariamente celoso del anonimato de los datos. O sea, todas las agencias públicas, su departamento jurídico, había tocado porque he hecho varios convenios con agencias públicas. Hoy el departamento jurídico, olvídate lo difícil, ya que es que te pasen los datos porque están todos preocupadísimos de que el dato que te pasen esté bien anonimizado. Esos protocolos existen en el Estado de Chile y al que esté escuchando le garantizo que nadie va a saber que la cuenta es suya hasta que un juez lo permita. Ya, o sea, lo que estamos hablando acá es que el juez siempre va a tener la última palabra en lo que te decía, ¿no es cierto? Respecto de, ok, frente a todos estos movimientos sospechosos que estamos observando, ¿no es cierto? Finalmente va a ser siempre el juez el que va a dar el vamos para el levantamiento ya y entrar derechamente a las cuentas corrientes. Pero mira, tú dices otras cosas que me interesan mucho, porque primero tú hablas de una cosa preventiva que en Chile no se hace. ¿Cómo opera el sistema actualmente? Porque también decías que tú detectas uno, pero hay 100 más que están, digamos, desarrollándose en cuanto a actividades ilegales. A ver, ¿cómo funciona actualmente? ¿Por qué hay que cambiar el actual sistema? Sí. Ese 1 a 100 fue en México, digamos. ¿Ya? Es un caso Ya, bastante extremo. Puede que a ver, sean 20 o 50. ¿Ya? ok, No, hoy día lo que tú tienes es la unidad de análisis financiero, ¿ya? Que son 77 personas en todo Chile, ¿ya? Trabajando con pocos datos. Entonces, y esa unidad de análisis financiero opera en base a reportes que los mismos bancos le envían a partir de transacciones sospechosas, ¿ya? Y básicamente se hace un análisis caso a caso, ¿ya? Es como tener un detective, ¿no es cierto?, con los datos que puede tener, porque tampoco tienen la garantía de que tenga todos los datos de esa persona. Esa persona puede tener cuenta en 3 bancos y un banco mandó una transacción sospechosa que está siendo analizada. Bueno, estáis juntando así como un dato por acá, un dato por allá, y para llegar a lograr demostrar algo con información tan incompleta, de verdad que yo creo que los analistas de la unidad de análisis financiero son magos, o sea, y tienen que tener una paciencia infinita. O sea, imagínense 77 personas a un país de 18 millones de personas. ¿Ya? Es muy poco, o sea, estamos con capacidad de detectar muy poco de lo que pasa. Bueno, y cuando los analistas de la unidad de análisis financiero encuentran estos casos, tienen que tomar contacto con fiscalía, ¿no es cierto? Y proceder a presentar la causa ante un juez, ¿ya? Y ahí, la verdad, no es mi expertise la parte jurídica de cómo esto ya, opera, así que ya. tampoco te puedo dar muchos más detalles, pero ese es el procedimiento grosso modo. Y lo que sí te puedo decir es que la capacidad humana que tenemos instalada y la capacidad de datos son altamente insuficientes, ¿ya? Ya, Estamos, para ponerlo de otra manera, estamos en una fase en que el levantamiento del secreto bancario
ya se usa para fines de prueba, de recopilar antecedentes para lograr una condena cuando tú ya detectaste un ilícito, ¿ya? Y lo que no estamos haciendo es usar la enorme potencia que tiene la información financiera como herramienta investigativa de posibles ilícitos. Ya, y entonces te vuelvo a hacer la misma pregunta. Aparte de que se requiere una ley, ¿cuán lejos estamos una vez implementada la ley, lo que va a ser muy difícil porque están todas estas tensiones políticas entre medio, de implementar un modelo que tú señalas que es preventivo y que en esa prevención, en toda la primera etapa, es anónimo? A ver, mira, es bien difícil de decírtelo, depende de los recursos que se involucren, pero podría tomar entre 1 y 6 meses. Menos de un año podría tener esto andando, con la legislación adecuada. Ya, eso. Y por último, tú lo planteaste, pero te lo vuelvo a plantear. Cuando el senador Macaya, presidente de la UDI, dice que lo que él no quiere es que un funcionario público se entere de qué compra en el supermercado, ese argumento se ha prestado para todo tipo de reacciones, digamos. Pero algunos dirán, no quiero que ver lo que compro en el supermercado. ¿Puede efectivamente una ley mejorada o cambiada en este sentido llegar a tal nivel de saber qué compras en el supermercado? Mira, el senador Macaya no es tonto, digamos. ¿Ya? Así que no está diciendo esto por ignorancia, y yo lo único que puedo pensar es que lo dice de mala fe, ¿ya? Porque el senador Macaya tiene un prontuario bastante feo de haber estado involucrado en esquemas de financiamiento ilícito de sus campañas desde el caso Penta, ¿ya? Pero tampoco quiero entrar demasiado en ese detalle. Es absolutamente ridículo lo que él dice. O sea, primero, eso implicaría que el supermercado se comunica con tu banco y le manda la lista de lo que compraste. O sea, el supermercado sabe lo que compraste, pero el banco no. El banco sabe cuánto gastaste. Y lo que sí puede saber un funcionario público con información anónima es que el senador Macaya fue al supermercado y pidió factura. Eso sí podrían saber. Y eso ya sería un ilícito, ¿ya? Así que yo de verdad creo que el senador Macaya, cuando hace esas declaraciones, está hablando de muy mala fe. Porque él, si está donde está, ignorante no es. Ya, pues, Matías Garretón, investigador del COES, académico de la UTEM, experto en criminología geográfica y análisis de datos. Quiero darte las gracias. Nos faltó el tiempo, como siempre, ¿no? Pero ya estaremos conversando en otra oportunidad porque este tema va a seguir generando controversia. Bueno, cuando quieras. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Buen día. Gracias a ti. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso estamos con nuestro editor económico, Iván Weissman. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.